Sus 3 hijos la abandonaron, sin saber que en la maleta había escondidos $4.200.000. ¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que darías tu vida por esa persona, solo para descubrir que te traicionaron de la forma más cruel? Esta es la historia de Elena Morales, una mujer de 72 años que lo dio todo por sus 3 hijos, quienes un día la abandonaron en medio de la nada, dejándola morir bajo el sol abrasador del desierto. Pero lo que ellos no sabían, lo que jamás imaginaron, es que dentro de esa vieja maleta de cuero que despreciaron y tiraron junto a ella, había escondidos $4.200.000 en efectivo. Quédate hasta el final de esta historia, porque te garantizo que lo que sucedió después te dejará sin aliento y te hará reflexionar sobre el verdadero significado del amor familiar. Antes de comenzar, no olvides darle like y dejarnos un comentario contándonos desde qué país nos estás acompañando. ¿Nos sigues desde México, España, Argentina, Colombia, Chile o Estados Unidos? Nos encantaría saber de dónde nos ves. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que tocan el corazón. La mañana del 23 de julio comenzó como cualquier otra en la modesta casa de Elena Morales. Los primeros rayos del sol se filtraban tímidamente a través de las cortinas desgastadas de su pequeña habitación, iluminando las paredes donde colgaban fotografías amarillentas de tiempos mejores. Elena se despertó lentamente, como siempre lo hacía, con ese dolor familiar en las articulaciones que le recordaba que ya no era la mujer joven y llena de energía que alguna vez fue. Se incorporó despacio en la cama, sintiendo cada uno de sus 72 años pesando sobre su espalda encorvada. Sus manos arrugadas, marcadas por décadas de trabajo duro, se aferraron al borde del colchón mientras se ponía de pie. Elena caminó hacia el pequeño espejo que colgaba de la pared y por un momento se detuvo a observar su propio reflejo. El rostro que la miraba desde el otro lado del cristal apenas se parecía a la mujer radiante de las fotografías. Su cabello, que alguna vez fue negro como la noche, ahora era completamente blanco, recogido en un moño desprolijo. Las arrugas surcaban su piel como ríos en un mapa antiguo, cada línea contando una historia diferente de su vida. Las de su frente hablaban de preocupaciones eternas, las de sus ojos de lágrimas derramadas en silencio, las de su boca de sonrisas fingidas para ocultar el dolor. «Buenos días, Elena», se susurró a sí misma, como había hecho cada mañana durante los últimos 5 años, desde que su esposo Roberto falleció. Hablar en voz alta, aunque fuera consigo misma, la hacía sentir menos sola en aquella casa que cada día parecía más vacía, más fría, a pesar del calor sofocante del verano. Elena se vistió con cuidado, eligiendo un vestido floreado sencillo que había comprado hacía años en una tienda de segunda mano. Se lo puso con movimientos lentos y deliberados, abotonando cada botón con dedos temblorosos que ya no obedecían con la precisión de antes. Se calzó sus zapatos más cómodos, aquellos mocasines marrones que estaban tan gastados que apenas tenían suela, pero que se ajustaban perfectamente a sus pies hinchados. Mientras se preparaba, sus pensamientos volaron inevitablemente hacia sus hijos. Rodrigo, el mayor, de 48 años, Patricia, la del medio, de 45, y Sebastián, el menor, de 42. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que los vio a todos juntos? ¿3 meses? ¿4? El tiempo se había vuelto borroso para Elena. Los días se mezclaban unos con otros en una neblina de soledad y espera. Bajó las escaleras con cuidado, aferrándose al pasamanos como si su vida dependiera de ello. Cada escalón era un desafío, cada movimiento le recordaba que su cuerpo ya no era el mismo. Cuando finalmente llegó a la cocina, se preparó su desayuno habitual, una taza de café aguado y una rebanada de pan tostado. No era mucho, pero era todo lo que su pequeña pensión le permitía.
Mientras bebía su café, sentada en la mesa de la cocina donde alguna vez toda su familia se reunía para las comidas, Elena no podía dejar de mirar el teléfono que colgaba en la pared. ¿Sonarían hoy? ¿La llamarían sus hijos para preguntar cómo estaba? La esperanza era una llama débil que se negaba a extinguirse completamente en su corazón, a pesar de las innumerables decepciones. El teléfono no sonó durante el desayuno. Tampoco sonó mientras lavaba su única taza y su único plato. Ni siquiera sonó cuando se sentó en su silla favorita junto a la ventana, donde pasaba horas mirando hacia la calle, observando cómo las familias del vecindario caminaban juntas, riendo, abrazándose, compartiendo momentos que ella solo podía recordar como ecos lejanos de su propia vida. Elena recordó cuando sus hijos eran pequeños, cuando esta misma casa resonaba con risas y gritos de alegría. Recordó cómo Rodrigo, su primogénito, solía correr por estos pasillos jugando a ser superhéroe, con una capa hecha de una sábana vieja atada alrededor de su cuello. Recordó cómo Patricia, su única hija, se sentaba en sus rodillas mientras le cepillaba su largo cabello castaño, hablando sin parar sobre sus sueños de convertirse en bailarina. Y recordó cómo Sebastián, su bebé, se aferraba a su pierna cada mañana, llorando porque no quería que ella se fuera a trabajar. ¿Dónde se había ido todo aquello? ¿En qué momento esos niños amorosos se habían transformado en adultos distantes y fríos que apenas la recordaban? Los pensamientos de Elena fueron interrumpidos por el sonido del teléfono. Su corazón dio un salto de emoción mientras se levantaba rápidamente de su silla, demasiado rápidamente para sus rodillas artríticas, sintiendo una punzada de dolor que ignoró por completo en su prisa por contestar. «Hola», respondió con voz ansiosa, casi sin aliento. «Mamá, soy yo, Rodrigo», dijo la voz al otro lado de la línea. Era una voz profunda, seria, el tipo de voz que Elena imaginaba que usaba en sus reuniones de negocios importantes. Su hijo mayor era un hombre de éxito, o al menos eso le había dicho. Trabajaba en finanzas, tenía una casa grande en los suburbios, un automóvil lujoso, todo lo que el dinero podía comprar. «Rodrigo, mi amor, qué alegría escucharte», exclamó Elena, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Era patético, lo sabía, emocionarse tanto por una simple llamada telefónica, pero no podía evitarlo. «¿Cómo estás, hijo? ¿Y Mónica y los niños?» «Todos bien, mamá», respondió Rodrigo con un tono que sonaba apresurado, impaciente. «Escucha, no tengo mucho tiempo. Te llamo porque Patricia, Sebastián y yo estuvimos hablando y bueno, hemos tomado una decisión». El corazón de Elena latió más rápido. Una decisión. ¿Qué tipo de decisión? Por un momento permitió que la esperanza floreciera en su pecho. Quizás habían decidido visitarla más seguido. Quizás querían que pasara las próximas vacaciones con ellos. Quizás. «¿Qué decisión, mi amor?», preguntó con voz temblorosa. «Mamá, Patricia encontró un hogar de ancianos muy bueno. Un lugar donde podrán cuidarte mejor de lo que tú puedes cuidarte ahora. Un lugar donde estarás con gente de tu edad, donde tendrás compañía todo el tiempo». Las palabras cayeron sobre Elena como cubos de agua helada. Un hogar de ancianos. Querían enviarla a un hogar de ancianos. Pero yo estoy bien aquí en mi casa», logró decir, sintiendo cómo su garganta se cerraba. «Esta es mi casa, Rodrigo. Es la casa donde ustedes crecieron, donde su padre y yo». «Mamá, ya no puedes vivir sola», interrumpió Rodrigo con firmeza. «El otro día, la señora Martínez me llamó preocupada porque te vio tambaleándote en el jardín. Dijo que casi te caes. Y si te caes y no hay nadie para ayudarte, y si te pasa algo, fue solo un momento de mareo. Nada más», protestó Elena débilmente. «Hacía mucho calor ese día y olvidé tomar suficiente agua. No significa que... Es definitivo, mamá. Ya tomamos la decisión. Los tres estamos de acuerdo. Pasaremos a recogerte mañana temprano.
Empaca solo lo esencial. No hay mucho espacio en esos lugares. Nos vemos mañana. Rodrigo, espera, por favor. Podemos hablar de esto. Pero la línea ya estaba muerta. Su hijo había colgado sin siquiera despedirse apropiadamente, sin decirle te quiero, sin darle la oportunidad de expresar sus sentimientos, sus miedos, sus deseos. Elena se quedó de pie en medio de la cocina, sosteniendo el teléfono contra su oreja como si todavía pudiera escuchar la voz de su hijo del otro lado. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas, dejando rastros húmedos en su piel. Un hogar de ancianos. La frase resonaba en su mente como una sentencia de muerte. Elena había escuchado historias sobre esos lugares. Lugares donde los viejos eran dejados para ser olvidados, donde pasaban sus últimos días mirando paredes blancas, esperando visitas que nunca llegaban, contando los días hasta que la muerte finalmente los liberara de su soledad. «No», susurró para sí misma, su voz apenas audible en la silenciosa casa. «No iré. Esta es mi casa. No pueden obligarme». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Elena sabía la verdad. Sus hijos podían obligarla. Ellos eran adultos con carreras, con poder, con recursos. Ella era solo una anciana sin dinero, sin opciones, sin voz. Si ellos habían decidido que iría a un hogar de ancianos, entonces iría, le gustara o no. Elena pasó el resto del día en una especie de aturdimiento. Se movía por la casa como un fantasma, tocando objetos que habían sido parte de su vida durante décadas. Pasó sus dedos por la mesa del comedor donde había servido miles de comidas. Se detuvo frente a la repisa de la chimenea donde estaban las fotografías familiares. La boda con Roberto, el nacimiento de cada uno de sus hijos, los cumpleaños, las navidades, momentos congelados en el tiempo de una felicidad que alguna vez fue real. ¿Qué pasaría con todas estas fotografías, con todos estos recuerdos? Los hogares de ancianos no tenían espacio para vidas enteras guardadas en cajas y álbumes. Todo lo que era ella, todo lo que había construido durante 72 años, tendría que caber en una pequeña maleta. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, Elena subió lentamente a su habitación. Del fondo del armario sacó una vieja maleta de cuero marrón, la misma que había usado hacía tantos años cuando ella y Roberto viajaron a visitar a su hermana en la capital. Qué jóvenes eran entonces, qué llenos de vida y esperanza. Elena abrió la maleta sobre su cama y comenzó el doloroso proceso de decidir qué partes de su vida merecían ser salvadas. Dobló cuidadosamente algunos vestidos, sus favoritos, aunque ya estaban pasados de moda y gastados. Agregó su cepillo de cabello, algunos productos de higiene personal, un par de zapatos extra. También incluyó su rosario, el que le había regalado su madre en su primera comunión, las cuentas gastadas por décadas de oraciones. Pero había algo más, algo que Elena había guardado en secreto durante 5 años, desde el día en que Roberto murió. Algo que ni siquiera sus hijos sabían que existía. Elena se arrodilló junto a su cama, ignorando el dolor agudo en sus rodillas, y metió la mano debajo del colchón. Sus dedos buscaron hasta encontrar lo que buscaba, un sobre grande, sellado, abultado. Lo sacó con cuidado y se sentó en el borde de la cama, sosteniendo el sobre en sus manos temblorosas. Dentro de ese sobre estaba todo su futuro, todo lo que Roberto había trabajado tanto para asegurar. $4.200.000 en efectivo. Una fortuna que su esposo había acumulado lenta y pacientemente durante décadas de trabajo duro, sacrificio y ahorro. Dinero que había mantenido escondido de las autoridades, de los bancos, de todo el mundo, porque no confiaba en el sistema que tantas veces había visto fallar a las personas trabajadoras como ellos. Roberto le había hecho prometer que nunca le diría a sus hijos sobre el dinero. No hasta que estés segura de que lo necesitan de verdad, no por codicia, sino por amor,
Le había susurrado en su lecho de muerte: «Usa este dinero sabiamente, Elena. Es para tu futuro, para que nunca tengas que depender de nadie, para que nunca tengas que mendigar por amor o cuidado». Elena había guardado el secreto fielmente. Había vivido con su pequeña pensión, había pasado necesidades, había pasado frío en invierno para ahorrar en calefacción, había comido lo mínimo para estirar cada centavo, pero nunca había tocado el dinero de Roberto. Lo había guardado como un tesoro sagrado, esperando el momento correcto. Ahora, mientras miraba el sobre, Elena se preguntaba si ese momento había llegado. Sus hijos querían enviarla a un hogar de ancianos. Quizás podría usar parte de este dinero para pagar por un lugar mejor, un lugar donde al menos tuviera su propia habitación con ventana, donde la comida fuera decente, donde los enfermeros fueran amables. Pero algo en su corazón le decía que no. Algo le decía que todavía no era el momento, que debía esperar, que debía confiar en la promesa que le había hecho a Roberto. Con manos temblorosas, Elena colocó el sobre en el fondo de la maleta, debajo de toda su ropa. Lo cubrió cuidadosamente, asegurándose de que no fuera visible. Luego cerró la maleta y la dejó junto a la puerta de su habitación. Esa noche, Elena apenas pudo dormir. Se quedó despierta, mirando el techo oscuro, escuchando los sonidos familiares de su casa, el crujido de las vigas viejas, el zumbido distante del refrigerador, el ocasional ladrido de un perro en la distancia. Estos eran los sonidos que la habían acompañado durante tantos años, los sonidos que pronto serían reemplazados por el bip de máquinas médicas y los gemidos de otros ancianos en un hogar que nunca sería realmente suyo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas durante horas. Elena lloró por la vida que estaba dejando atrás, por la casa que había sido su hogar durante más de 40 años, por los recuerdos que quedarían encerrados entre estas paredes. Pero sobre todo, lloró por sus hijos, por el amor que les había dado incondicionalmente y que nunca había sido correspondido de la misma manera. Cuando finalmente llegó el amanecer del 24 de julio, Elena se levantó con los ojos hinchados y rojos. Se vistió con cuidado, eligiendo su mejor vestido, un vestido azul claro que Roberto siempre decía que hacía brillar sus ojos. Se peinó el cabello con esmero, recogiéndolo en su moño habitual. Se maquilló ligeramente, aplicando un poco de lápiz labial rosado pálido. Quería verse presentable, quería mantener su dignidad, aunque por dentro se sintiera completamente rota. A las 8 en punto de la mañana, exactamente como Rodrigo había dicho, Elena escuchó el sonido de un automóvil deteniéndose frente a su casa. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras miraba por la ventana y veía un sedán negro estacionado en la calle. Las puertas se abrieron y de ellas emergieron sus 3 hijos. Rodrigo fue el primero en salir. Era un hombre alto, de hombros anchos, vestido con un traje gris impecable que probablemente costaba más que la pensión mensual de Elena. Su cabello, que alguna vez fue negro como el de ella, ahora mostraba canas en las sienes, lo que le daba un aspecto distinguido. Sus ojos, sin embargo, eran fríos, calculadores, los ojos de un hombre de negocios que había olvidado cómo sentir emociones genuinas. Patricia salió después. Era una mujer esbelta, casi demasiado delgada, vestida con ropa deportiva de marca y gafas de sol enormes que cubrían la mitad de su rostro. Su cabello rubio platinado, obviamente teñido, estaba recogido en una cola de caballo alta. Se movía con la gracia estudiada de alguien que pasaba horas en el gimnasio, esculpiendo su cuerpo a la perfección. Pero había una dureza en su expresión, una frialdad que hizo que el corazón de Elena se encogiera. Sebastián, su bebé, fue el último en salir. Era el más joven de los 3, pero no lo parecía. Tenía una barriga prominente que sobresalía sobre su cinturón, el resultado de demasiadas comidas de negocios y demasiadas cervezas. Su rostro estaba rojo y sudoroso, a pesar de que apenas eran las 8 de la mañana.
Llevaba una camisa de golf cara y pantalones caqui. Ni siquiera miró hacia la casa. En cambio, sacó su teléfono celular y comenzó a escribir mensajes. Elena abrió la puerta principal antes de que ellos tuvieran que tocar. Quería mantener su dignidad. Quería mostrarles que aún tenía control sobre algo, aunque solo fuera sobre cuándo abrir su propia puerta. «Buenos días», dijo con voz temblorosa, forzando una sonrisa en sus labios. «Pasen, por favor. ¿Les preparo café? Tengo algo de...» «No hay tiempo para eso, mamá», interrumpió Rodrigo secamente, sin siquiera devolverle la sonrisa. «Tenemos que irnos. El hogar de ancianos está a 2 horas de aquí y tengo una reunión importante a las 12. ¿Ya empacaste?» Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. Ni siquiera un buenos días, ni siquiera un abrazo, solo negocios, eficiencia, prisa. «Sí, mi maleta está arriba», respondió Elena, sintiendo cómo su voz se quebraba ligeramente. «Es solo una maleta, como me dijiste. Yo pensé que tal vez podríamos hablar primero, hablar sobre esto como familia». «Ya hablamos, mamá», dijo Patricia, quitándose las gafas de sol y mirando a su madre con ojos tan fríos como el hielo. «Esto es lo mejor para ti. Ya no puedes cuidarte sola. En el hogar de ancianos tendrás todo lo que necesitas: comida, atención médica, compañía. Pero no los tendré a ustedes», susurró Elena, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «No tendré a mi familia. Esta es mi casa, Patricia. Ustedes crecieron aquí. Hay tantos recuerdos». «Los recuerdos no pagan las cuentas, mamá», intervino Sebastián, sin levantar la vista de su teléfono. «Los recuerdos no te ayudarán cuando te caigas y te rompas la cadera. Los recuerdos no». «¿Podrías dejar ese maldito teléfono un momento?», estalló Elena de repente, sorprendiendo incluso a ella misma con la intensidad de su voz. «¿Podrías mirarme a los ojos mientras me hablas sobre arrancarme de mi hogar? ¿Podrías mostrar aunque sea un poquito de respeto?». Sebastián finalmente levantó la vista, sus ojos mostrando irritación más que arrepentimiento. «Mamá, no estamos arrancándote de ningún lado, estamos siendo prácticos. Esto cuesta dinero, ¿sabes? El hogar de ancianos no es barato. Pero los 3 hemos acordado dividir los gastos porque te queremos y queremos lo mejor para ti». «Exacto», añadió Rodrigo, cruzándose de brazos. «Así que en lugar de hacernos sentir mal, podrías al menos agradecer que estamos dispuestos a hacer este sacrificio financiero». Elena los miró a los 3, a estos extraños que alguna vez fueron sus bebés, a quienes ella había amamantado, mecido para dormir, consolado cuando tenían pesadillas, cuidado cuando estaban enfermos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el amor se había transformado en esta fría transacción financiera? «Iré a buscar mi maleta», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Se dio vuelta y comenzó a subir las escaleras, cada paso más pesado que el anterior. «¿Necesitas ayuda, mamá?», gritó Patricia desde abajo, pero había más impaciencia que preocupación genuina en su voz. «No, puedo sola», respondió Elena sin voltear. Necesitaba estos últimos momentos a solas en su casa, necesitaba despedirse en privado de la vida que había conocido. Cuando llegó a su habitación, Elena se detuvo en la puerta, observando el espacio que había sido su santuario durante tantos años, la cama donde había dormido junto a Roberto durante 40 años, la cómoda donde guardaba sus pocas joyas y recuerdos, el pequeño escritorio donde solía escribir cartas a sus hermanas, las paredes donde colgaban fotografías de momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida completamente diferente. «Adiós», susurró a la habitación vacía. «Gracias por todos los recuerdos». Tomó su maleta, que de repente parecía pesar 1 tonelada. Dentro estaba todo lo que le quedaba de su vida. Algunos vestidos viejos, artículos de higiene personal, su rosario y $4.200.000 que sus hijos ni siquiera sabían que existían.
una cantidad de dinero que podría cambiar sus vidas, que podría resolver todos sus problemas, pero que ella había decidido mantener en secreto, fiel a la promesa que le había hecho a Roberto. Bajó las escaleras lentamente, arrastrando la maleta escalón por escalón. El ruido resonaba en la casa silenciosa como el compás de una marcha fúnebre. Rodrigo la esperaba al pie de las escaleras, mirando su reloj caro con impaciencia. Por fin, vamos, dame esa cosa. Arrancó la maleta de las manos de Elena con un movimiento brusco que casi la hace perder el equilibrio. Cuidado con esa maleta, dijo Elena con más firmeza de la que se sentía. Tiene cosas valiosas para mí. Rodrigo bufó. ¿Valiosas? Mamá, lo único valioso que probablemente tienes son esos vestidos viejos que huelen a naftalina. Pero bueno, como quieras. Patricia ya estaba en el automóvil, retocándose el maquillaje en el espejo de la visera del copiloto. Sebastián seguía con su teléfono, ahora recostado contra el auto, fumando un cigarrillo. ¿No van a entrar a ver la casa una última vez?, preguntó Elena con voz esperanzada. Han pasado años desde que estuvieron aquí. Tal vez les gustaría ver. No hay tiempo, mamá, repitió Rodrigo mecánicamente, colocando la maleta en el maletero. Además, de todas formas vamos a vender esta casa. Necesitamos el dinero para pagar el hogar de ancianos. Elena sintió como si el mundo se detuviera. ¿Qué? ¿Van a vender la casa? Por supuesto que vamos a vender la casa, dijo Patricia desde el auto, mirando a su madre a través de la ventanilla abierta como si fuera estúpida. ¿Qué esperabas? ¿Que la mantuviéramos vacía solo por sentimentalismo? El mercado inmobiliario está bien ahora. Podemos conseguir un buen precio. Esta casa es mi hogar, protestó Elena, sintiendo cómo las lágrimas finalmente comenzaban a rodar libremente por sus mejillas. Su padre y yo compramos esta casa juntos. Aquí nacieron ustedes. Aquí están todos nuestros recuerdos. Los recuerdos no pagan las cuentas, repitió Sebastián, echando su cigarrillo al suelo y aplastándolo con el pie. Mira, mamá, sé que esto es difícil para ti, pero tienes que ser práctica. La casa vale dinero. El dinero paga por tu cuidado. Simple matemática. Sube al auto, mamá, ordenó Rodrigo, abriendo la puerta trasera. Ya perdimos suficiente tiempo. Elena caminó hacia el automóvil con piernas temblorosas. Se dio vuelta una última vez para mirar su casa, su hogar, el lugar donde había sido feliz, donde había amado y sido amada, donde había criado a sus hijos con todo el amor de su corazón. Las ventanas la miraban como ojos tristes, despidiéndose de ella. Adiós, susurró tan bajo que nadie más pudo escucharla. Se metió en el asiento trasero del automóvil, sintiendo de inmediato el contraste entre el calor del exterior y el aire acondicionado frío del interior. Patricia estaba en el asiento delantero del pasajero. Sebastián se sentó junto a Elena en la parte trasera, todavía pegado a su teléfono. Rodrigo tomó el volante. El motor arrancó con un rugido suave. El automóvil comenzó a moverse, alejándose de la casa, alejándose de todo lo que Elena había conocido y amado. Durante los primeros 30 minutos del viaje, nadie habló. Patricia escuchaba música en sus auriculares. Sebastián jugaba algún tipo de juego en su teléfono, haciendo gestos de frustración cada vez que perdía. Rodrigo conducía con los ojos fijos en la carretera, su mandíbula apretada en una línea dura. Elena miraba por la ventana, observando cómo el paisaje familiar de su vecindario daba paso a áreas que no reconocía. Pasaron por parques donde ella solía llevar a sus hijos cuando eran pequeños. Pasaron por la escuela donde habían estudiado. Pasaron por la iglesia donde ella y Roberto se habían casado, donde habían bautizado a cada uno de sus hijos. Cada lugar era un recuerdo, cada esquina una historia. Y cada kilómetro que avanzaban era un kilómetro más lejos de todo lo que ella había conocido y amado. ¿Tienen hambre?, preguntó Elena después de un rato, tratando de romper el pesado silencio. Podríamos parar a comer algo. Yo invito. No tengo hambre, respondió Patricia sin quitarse los auriculares. Yo comí antes de salir, dijo Sebastián,
sin levantar la vista de su teléfono. «Ya te dije que tengo una reunión, mamá», añadió Rodrigo con irritación. «No hay tiempo para paradas». Elena volvió a quedarse en silencio. Miró sus manos arrugadas en su regazo, notando cómo temblaban ligeramente. Recordó cuando esas mismas manos eran jóvenes y fuertes, cuando cargaban a sus bebés, cuando cocinaban comidas deliciosas para su familia, cuando trabajaban largas horas limpiando casas ajenas para poder darle a sus hijos todo lo que necesitaban. Ahora, esas manos eran viejas, inútiles, temblaban sin poder controlarlo. Como ella, habían dejado de ser necesarias. El automóvil siguió avanzando, alejándose más y más de la ciudad. El paisaje comenzó a cambiar gradualmente. Los edificios dieron paso a campos abiertos. Las calles pavimentadas se volvieron carreteras de 2 carriles. El tráfico se volvió cada vez más escaso hasta que prácticamente desapareció de. Elena notó que Rodrigo había tomado una salida que no reconocía. En lugar de continuar por la carretera principal, ahora conducía por un camino secundario que parecía adentrarse en el desierto. A ambos lados del camino solo había tierra árida, arbustos secos y ocasionalmente algún cactus solitario. «Rodrigo», dijo Elena con voz temblorosa, sintiendo cómo un escalofrío le recorría la espalda. «¿Por qué tomaste esta salida? Creo que nos desviamos del camino». «Es un atajo», respondió Rodrigo sin mirarla, sus manos apretando el volante con fuerza. Pero esto no parece llevar a ninguna parte», insistió Elena, mirando por la ventana el paisaje cada vez más desolado. «Rodrigo, por favor, regresemos a la carretera principal». Patricia se quitó los auriculares y se volteó para mirar a su madre con una expresión que Elena no pudo descifrar. Había algo extraño en sus ojos, algo que hizo que el estómago de Elena se retorciera de miedo. «¿Qué está pasando?», preguntó Elena, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de ella. «¿A dónde me están llevando realmente?». Sebastián finalmente guardó su teléfono y miró a su madre. Por primera vez en todo el día, realmente la miró a los ojos. Y lo que Elena vio en esos ojos la horrorizó. No había amor allí, no había culpa, no había siquiera lástima. Solo había frialdad, indiferencia y algo que se parecía peligrosamente al desprecio. «Mamá», comenzó Sebastián con una voz que intentaba sonar razonable, pero que solo sonaba cruel. «Tenemos que hablar contigo sobre algo». «Los tres hemos estado hablando», intervino Patricia, su voz sonando ensayada, como si hubiera practicado estas palabras. «Y hemos llegado a una conclusión. El hogar de ancianos. Bueno, es muy caro. Muy, muy caro. Y francamente ninguno de nosotros tiene el dinero para pagarlo. Pero ustedes dijeron que iban a dividir los gastos», protestó Elena, sintiendo cómo el miedo se convertía en terror. «Dijeron que era un sacrificio que estaban dispuestos a hacer». Rodrigo soltó una risa amarga que no tenía nada de humor. «Mentimos, mamá. Le dijimos lo que querías escuchar para que vinieras con nosotros sin hacer un escándalo». Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Entonces, ¿a dónde me llevan? Si no es al hogar de ancianos, ¿a dónde? El automóvil redujo la velocidad y finalmente se detuvo en medio de la nada. A su alrededor no había nada más que desierto, tierra seca y agrietada, arbustos muertos y un sol implacable que brillaba en un cielo despejado. No había casas, no había otros autos, no había señales de civilización en ninguna dirección. Rodrigo apagó el motor. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Aquí», dijo Rodrigo simplemente, sin emoción en su voz. «Te llevaremos aquí». Elena sintió como si alguien hubiera abierto una trampilla debajo de ella y estuviera cayendo en un abismo sin fondo. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». Patricia se desabrochó el cinturón de seguridad y se volteó completamente para mirar a su madre. Su rostro, que alguna vez Elena había pensado que era hermoso, ahora le parecía el de un demonio. «Mamá, seamos honestas».
Eres una carga económica, una carga emocional, una carga en todos los sentidos. No tenemos dinero para pagarte un hogar de ancianos. No tenemos tiempo para visitarte. Francamente, no tenemos interés en seguir fingiendo que nos importas. Las palabras cortaron a Elena más profundamente que cualquier cuchillo. Pero yo soy su madre. Yo los crié, los amé, di toda mi vida por ustedes. Y ahora es tu turno de hacer algo por nosotros, interrumpió Sebastián con frialdad. Puedes hacer que nuestras vidas sean más fáciles simplemente desapareciendo. Elena los miró a los tres, buscando desesperadamente algún signo de humanidad, de amor, de arrepentimiento. Pero todo lo que vio fueron rostros duros, decididos, sin una pizca de culpa o compasión. No pueden hacer esto, susurró Elena, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Por favor, mis niños, mis bebés, no pueden. No somos tus bebés, mamá, espetó Patricia con veneno en su voz. Somos adultos con nuestras propias vidas, nuestros propios problemas. Y tú ya no eres parte de esas vidas. Rodrigo salió del automóvil y abrió la puerta trasera donde estaba sentada Elena. «Baja», ordenó. «No», gimió Elena, aferrándose al asiento. «Por favor, no me hagan esto, por favor. Los perdono por todo. Solo llévenme de vuelta. Pueden dejarme en mi casa y nunca más los volveré a molestar. Lo prometo, lo juro». Pero Rodrigo la agarró del brazo con fuerza brutal y la sacó del automóvil. Elena gritó de dolor mientras caía de rodillas en la tierra caliente y seca. Sebastián salió del otro lado y abrió el maletero, sacó la maleta de Elena y la tiró al suelo junto a ella con desdén. «Aquí está tu equipaje, mamá. Todo lo que necesitas». Elena se levantó temblando, su vestido azul ahora cubierto de polvo. Miró a sus tres hijos parados frente a ella y vio en ellos a extraños completos. ¿Dónde estaban los niños que había amado? ¿Dónde estaban los bebés que había mecido para dormir cantándoles canciones de cuna? ¿Dónde estaban los adolescentes que le habían dicho «Te amo, mamá» antes de irse a dormir cada noche? «Por favor», rogó una última vez, juntando sus manos temblorosas como en oración. «No me dejen aquí. Me voy a morir aquí sola en el desierto. Por favor, tengan piedad. Si te mueres, dijo Patricia encogiéndose de hombros con una indiferencia que heló la sangre de Elena. Honestamente, sería más fácil para todos. Ya no eres útil para nadie, mamá. Tu vida ya no tiene propósito. Con la venta de la casa, tendremos suficiente dinero para dividirlo entre nosotros tres», agregó Sebastián. «Y sin ti alrededor, no tendremos que preocuparnos por cuidados médicos o gastos de ancianos. Todo se resuelve de la mejor manera. ¿Cómo pueden ser tan crueles?», lloró Elena. «Yo les di todo. Trabajé 2 trabajos para poder comprarles ropa nueva para la escuela. Pasé hambre para que ustedes pudieran comer. Lloré cuando lloraban, reí cuando reían, los amé más que a mi propia vida. Y eso fue tu error», dijo Rodrigo con frialdad absoluta. «Esperabas que ese amor fuera correspondido. Pero la vida no funciona así, mamá. La gente usa a quien sea útil y descarta a quien ya no lo es. Así es el mundo real». Los tres se metieron de nuevo en el automóvil. Elena corrió hacia la ventanilla del conductor, golpeándola desesperadamente con sus manos débiles. «No, por favor, no me dejen aquí. Rodrigo, Patricia, Sebastián, soy su madre, los amo, por favor». Pero el motor arrancó ahogando sus gritos. El automóvil dio la vuelta, levantando una nube de polvo. Elena corrió detrás de él tanto como sus piernas ancianas se lo permitieron, gritando hasta que su garganta quedó en carne viva. «Vuelvan, por favor, vuelvan. No me dejen morir aquí sola». Pero el automóvil se alejaba cada vez más rápido, haciéndose cada vez más pequeño en la distancia hasta convertirse en un punto minúsculo en el horizonte. Y luego, incluso ese punto desapareció. Elena se quedó de pie en medio de la carretera desierta, sola, abandonada, con solo su vieja maleta por compañía.
El silencio a su alrededor era absoluto, roto únicamente por el sonido del viento seco que levantaba pequeños remolinos de polvo. Se dejó caer de rodillas en medio del camino y finalmente permitió que el dolor, la traición, el horror de lo que acababa de suceder, la abrumaran completamente. Sus sollozos resonaron en el desierto vacío, el llanto de una madre destrozada cuyo corazón había sido roto en 1000 pedazos por las personas que más amaba en el mundo. No sabía cuánto tiempo estuvo allí, arrodillada en el polvo, llorando hasta que no le quedaron más lágrimas. El sol subía cada vez más alto en el cielo, convirtiéndose en un círculo blanco e implacable que derramaba su calor sobre ella sin piedad. Finalmente, Elena se secó las lágrimas con manos temblorosas y miró a su alrededor. En todas direcciones no había nada más que desierto. No había sombra, no había agua, no había refugio. Si se quedaba aquí, moriría. Era así de simple. «Levántate», se dijo a sí misma con voz ronca. «Elena Morales, levántate. No morirás aquí. No les darás esa satisfacción». Con gran esfuerzo, se puso de pie. Sus rodillas protestaron, su espalda dolía, cada músculo de su cuerpo le rogaba que se rindiera. Pero había algo dentro de ella, alguna chispa de la mujer fuerte que alguna vez había sido, que se negaba a apagarse. Miró su maleta tirada en el suelo. Por un momento pensó en dejarla allí. ¿Para qué cargar con ella? Solo la haría más lenta, más cansada. Pero entonces recordó lo que había dentro. El dinero de Roberto, $4.200.000. Una risa amarga escapó de sus labios agrietados. ¿De qué servía todo ese dinero ahora? No podía comprarle agua en medio del desierto. No podía comprarle un automóvil que apareciera mágicamente para llevarla a la seguridad. No podía comprarle el amor de sus hijos. Pero aún así, levantó la maleta. Era pesada, mucho más pesada de lo que recordaba, pero la levantó y comenzó a caminar. No sabía hacia dónde iba. Simplemente eligió una dirección y comenzó a poner un pie delante del otro. El sol era despiadado, convirtiendo el aire en una masa espesa y caliente que dolía al respirar. El sudor comenzó a empapar su vestido, haciendo que se le pegara al cuerpo. Su boca estaba seca como el papel de lija. Un paso más, se decía a sí misma con cada paso que daba. Solo un paso más, y luego otro, y otro. Las horas pasaron de manera tortuosa. El sol alcanzó su cenit, convirtiendo el desierto en un horno. Elena sentía cómo su piel se quemaba, cómo sus labios se agrietaban y sangraban. Las ampollas se formaban en sus pies dentro de sus zapatos gastados. Cada respiración era un esfuerzo, cada paso una agonía. La maleta pesaba cada vez más. Varias veces estuvo tentada de dejarla caer, de rendirse y dejarse caer ella también. Pero algo dentro de ella, quizás el recuerdo de Roberto, quizás su propio orgullo lastimado, la mantenía en movimiento. «Roberto», susurró hacia el cielo abrasador. «Roberto, mi amor, ayúdame, dame fuerzas, solo un poco más». No sabía si había caminado durante 2 horas o 5. El tiempo perdía todo significado bajo ese sol implacable. Su mente comenzaba a nublarse, los pensamientos se volvían confusos. Comenzó a ver cosas que sabía que no podían ser reales. Un lago fresco en la distancia, una casa con sombra, Roberto caminando hacia ella con los brazos abiertos. «No», se dijo a sí misma, sacudiendo la cabeza para despejar las alucinaciones. «No es real. Sigue caminando. Solo sigue caminando». Sus piernas finalmente cedieron y cayó al suelo con fuerza. La maleta rodó de sus manos, abriéndose con el impacto. Su ropa se esparció por el suelo. Y allí, a la vista de cualquiera que pasara, estaba el sobre con el dinero de Roberto. Elena miró el sobre con ojos vidriosos. $4.200.000. Una fortuna que sus hijos habrían matado por tener. Una fortuna que ahora yacía en el polvo del desierto, tan inútil como ella misma. Pensó en sus hijos, en Rodrigo con su traje caro y su reloj de lujo, en Patricia con su cuerpo perfecto y su ropa de marca,
en Sebastián, con sus comidas caras y su estilo de vida cómodo. Pensó en cómo todos ellos luchaban constantemente con deudas, con hipotecas, con mantener las apariencias de éxito y prosperidad. Y aquí estaba ella, su madre anciana a quien habían abandonado para morir, con más dinero del que cualquiera de ellos vería en toda su vida. «Si tan solo supieran», murmuró Elena, su voz apenas audible. «Si tan solo hubieran preguntado, si tan solo hubieran sido amables». Una risa histérica burbujeó en su garganta. La ironía era demasiado perfecta, demasiado cruel. Sus hijos la habían abandonado pensando que era inútil, una carga sin valor. Nunca sabrían cuán equivocados estaban. Elena cerró los ojos, sintiendo cómo la conciencia comenzaba a escaparse de ella. El calor, la deshidratación, la exhaustión, todo se combinaba para llevarla hacia la oscuridad. Quizás era mejor así. Quizás era hora de rendirse, de dejarse ir, de reunirse con Roberto en donde quiera que estuviera. «Lo siento, Roberto», susurró hacia el cielo. «No pude cumplir mi promesa, no pude usar el dinero sabiamente. Perdóname, mi amor». Estaba a punto de dejarse llevar por la oscuridad cuando escuchó un sonido en la distancia. Al principio pensó que era otra alucinación, otra cruel broma de su mente moribunda. Pero el sonido se hizo más fuerte, más real. El motor de un vehículo. Con el último resquicio de energía que le quedaba, Elena abrió los ojos. A través de la neblina de calor y polvo, vio un punto acercándose por el camino. Un vehículo. Alguien venía. «¡Aquí!», intentó gritar, pero su garganta seca apenas producía un susurro. «¡Ayuda! Por favor». El vehículo se acercó más y más, hasta que finalmente se detuvo a unos metros de donde Elena yacía. Era una camioneta pick-up vieja y destartalada, cubierta de polvo. La puerta del conductor se abrió, y de ella bajó un hombre. Era un hombre de mediana edad, probablemente de unos 50 años, con piel curtida por el sol y arrugas profundas alrededor de sus ojos. Vestía jeans desgastados, una camisa de franela a pesar del calor y un sombrero de vaquero gastado. Su rostro mostraba sorpresa y preocupación al ver a Elena tirada en el suelo. «Dios mío», exclamó el hombre, corriendo hacia ella. «Señora, ¿qué le pasó? ¿Qué hace aquí en medio de la nada?». Elena intentó responder, pero solo logró emitir un gemido débil. El hombre se arrodilló junto a ella, revisándola rápidamente con ojos expertos. «Está deshidratada», murmuró para sí mismo, «y probablemente con insolación. Necesita agua urgentemente». Corrió de regreso a su camioneta y regresó con una botella de agua. Gentilmente levantó la cabeza de Elena y llevó la botella a sus labios. «Beba despacio», instruyó con voz suave. «Pequeños sorbos». «Así, muy bien». El agua fresca tocando sus labios agrietados fue como el paraíso. Elena bebió ansiosamente, sintiendo cómo el líquido vital recorría su garganta seca. «Despacio, despacio», repitió el hombre. «No tan rápido o se enfermará». Cuando Elena hubo bebido suficiente, el hombre miró a su alrededor, viendo la maleta abierta y la ropa esparcida. Sus ojos se posaron en el sobre abultado que yacía en el suelo. «¿Es suya esa maleta?», preguntó. Elena asintió débilmente. El hombre comenzó a recoger la ropa dispersa, doblándola cuidadosamente y poniéndola de nuevo en la maleta. Cuando llegó al sobre, dudó por un momento. Era obvio por el peso y el grosor que contenía mucho dinero. Elena lo observó, esperando que tomara el sobre y huyera. ¿Por qué no lo haría? Ella era solo una vieja abandonada en el desierto. Nadie sabría si él se llevaba el dinero. Podría matarla aquí mismo y nadie lo descubriría. Pero en cambio, el hombre colocó el sobre cuidadosamente dentro de la maleta y cerró la cremallera. Luego volvió a donde estaba Elena. ¿Puede caminar si la ayudo?, preguntó. Elena negó con la cabeza. Sus piernas se sentían como gelatina, sin fuerza alguna. «Está bien», dijo el hombre con amabilidad.
La cargaré entonces. Tiene que salir de este sol o morirá aquí. Con sorprendente facilidad, a pesar de su edad, el hombre levantó a Elena en sus brazos como si fuera una niña. Ella apenas pesaba nada. Se dio cuenta con tristeza. Había perdido tanto peso en los últimos años que era prácticamente piel y huesos. El hombre la llevó hasta su camioneta y la colocó suavemente en el asiento del pasajero. Regresó por la maleta, la puso en la parte trasera y luego se subió al asiento del conductor. «Mi nombre es Miguel», se presentó mientras ponía el aire acondicionado a todo volumen. «Miguel Herrera. Tengo un pequeño rancho a unos 30 kilómetros de aquí. La llevaré allí, ¿está bien?». Elena asintió, demasiado débil para hablar. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de alivio y gratitud. Miguel condujo en silencio durante los primeros minutos, dejando que Elena se recuperara. El aire acondicionado y el agua estaban haciendo su magia, devolviéndola lentamente a la vida. «¿Quiere contarme qué pasó?», preguntó Miguel finalmente con voz gentil. «¿Cómo terminó en medio del desierto sin agua, sin sombra, sin nada?». Elena tragó saliva, sintiendo cómo su garganta todavía dolía. Cuando habló, su voz era apenas un susurro ronco. «Mis hijos», dijo simplemente. «Mis 3 hijos me trajeron aquí y me abandonaron». Miguel la miró con incredulidad. «¿Sus hijos hicieron esto?». «¿Por qué?». «Porque soy vieja», respondió Elena con amargura. «Porque soy una carga. Porque es más fácil dejarme morir en el desierto que pagar por mi cuidado». Miguel apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Eso es monstruoso. ¿Cómo pueden esas personas llamarse sus hijos?». «No lo sé», susurró Elena. «Ya no sé nada». Condujeron en silencio el resto del camino. Elena miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje desolado comenzaba a transformarse gradualmente. Aparecieron algunos árboles, luego cercas que marcaban propiedades. Finalmente, vio edificios en la distancia. Miguel giró por un camino de tierra que conducía a un rancho modesto. Había una casa de una sola planta, pintada de blanco pero con la pintura descascarándose en algunos lugares. Un granero rojo en la parte trasera. Algunos corrales con caballos. Era simple, humilde, pero se veía como un hogar. Una mujer salió de la casa cuando escuchó el sonido de la camioneta. Era de edad similar a Miguel, tal vez un poco más joven, con cabello castaño recogido en una trenza y un delantal atado alrededor de su cintura. Su rostro mostraba preocupación cuando vio a Miguel bajando de la camioneta. «Miguel, ¿quién es ella?», preguntó la mujer. «¿Qué pasó, María? Esta señora necesita nuestra ayuda», respondió Miguel, abriendo la puerta del pasajero. «La encontré en el desierto. Alguien la abandonó allí para morir». El rostro de María se llenó de horror. «Dios mío, tráela adentro rápidamente. La llevaremos a la habitación de invitados». Entre los dos, ayudaron a Elena a entrar a la casa. El interior era fresco y acogedor, con muebles viejos pero bien cuidados. Olía a pan recién horneado y a café. Era el tipo de hogar que Elena alguna vez había tenido, lleno de calidez y amor. La llevaron a una pequeña habitación con una cama cubierta con una colcha hecha a mano. La recostaron suavemente y María comenzó a examinarla con manos expertas. «Está gravemente deshidratada», dijo María con preocupación. «Y mira estas quemaduras del sol. Pobrecita, ¿cuánto tiempo estuvo allí afuera?». «No lo sé», respondió Miguel. «Voy a traer su maleta del camión». Mientras Miguel salía, María continuó cuidando a Elena. Le quitó los zapatos suavemente, revelando pies llenos de ampollas sangrantes. Le trajo más agua y un paño húmedo para limpiar su rostro. «Tranquila, corazón», murmuró María con ternura. «Está a salvo ahora. Nadie le hará daño aquí». La amabilidad de esta extraña completa hizo que Elena rompiera en llanto nuevamente.
María simplemente la abrazó, dejándola llorar en su hombro, acariciando su cabello blanco como lo haría una madre con su hija. Ya, ya, susurraba María. Llore todo lo que necesite. A veces las lágrimas son la única medicina para un corazón roto. Miguel regresó con la maleta y la colocó junto a la cama. María, necesita ver a un doctor. Esas quemaduras del sol son serias. Llamaré al doctor Ramírez, respondió María. Pero primero déjame darle algo de comer. No me digas que no tienes hambre, añadió mirando a Elena. Puedo ver que no has comido en mucho tiempo. A pesar de todo, Elena descubrió que sí tenía hambre. Su estómago rugió al mencionar la comida. María sonrió. Ahí está. Vuelvo enseguida con sopa. La sopa cura todo. Mi madre siempre lo decía. Los siguientes días pasaron en una bruma de cuidados y recuperación. María y Miguel resultaron ser ángeles disfrazados. La alimentaron, la cuidaron, llamaron al doctor que trató sus quemaduras y su deshidratación. Le dieron ropa limpia para usar mientras lavaban la suya. Le ofrecieron su hogar sin pedir nada a cambio. Elena les contó su historia completa durante esos días. Les habló de sus 3 hijos, de cómo los había criado sola después de que Roberto muriera, de cómo trabajó hasta el agotamiento para darles todo. Les contó sobre el día en que la recogieron con la excusa de llevarla a un hogar de ancianos, solo para abandonarla en el desierto. María lloró al escuchar la historia. Miguel apretó los puños con ira contenida. Pero ninguno de los dos la juzgó, ninguno cuestionó su historia, ninguno sugirió que ella había hecho algo para merecer ese trato. Algunas personas simplemente nacen sin corazón, dijo Miguel una noche mientras cenaban juntos. Y desafortunadamente, a veces esas personas son familia. Pero la familia no es solo sangre, Elena. La familia son las personas que están ahí cuando más las necesitas. Elena asintió, sintiendo una calidez en su pecho que no había sentido en años. Estos extraños le habían mostrado más amor y cuidado en unos pocos días de lo que sus propios hijos le habían mostrado en años. Pasó una semana antes de que Elena se sintiera lo suficientemente fuerte como para pensar en el futuro. Una tarde, mientras María estaba ocupada en la cocina y Miguel había salido a revisar los caballos, Elena abrió su maleta por primera vez desde que había llegado al rancho. Allí estaba el sobre, exactamente donde lo había dejado, $4.200.000, sin tocar. Miguel y María lo habían visto, sabían que estaba allí, pero no habían hecho ni una sola pregunta al respecto. No habían mostrado codicia, no habían insinuado que merecían una recompensa por salvarla. Esa noche, durante la cena, Elena tomó una decisión. Miguel, María, comenzó con voz firme, más firme de lo que había sonado en mucho tiempo. Tengo algo que mostrarles y algo que proponerles. Sacó el sobre y lo colocó en la mesa. Con manos que ya no temblaban tanto, lo abrió y reveló el contenido. Los ojos de Miguel y María se abrieron como platos al ver la cantidad de dinero que había dentro. «Dios santo», susurró María. «Elena, ¿de dónde salió todo esto?» «Mi esposo Roberto trabajó toda su vida y lo ahorró», explicó Elena. «Él no confiaba en los bancos, así que guardó todo en efectivo. Me hizo prometer que lo usaría sabiamente, que lo usaría cuando realmente importara». «¿Y sus hijos no saben nada de esto?», preguntó Miguel con incredulidad. Elena negó con la cabeza. «No les dije, y ahora me alegro de no haberlo hecho. Si hubieran sabido, probablemente me habrían matado por el dinero en lugar de solo abandonarme». María se persignó ante la horrible verdad de esas palabras. «Quiero pagarles», continuó Elena, «por salvar mi vida, por cuidarme, por mostrarme que todavía existe la bondad en el mundo. Quiero». «No», interrumpió Miguel firmemente. «No aceptaremos ni un centavo de ese dinero, Elena. Hicimos lo que cualquier persona decente haría. No necesitamos pago por ser humanos». «Pero ustedes», comenzó Elena. «No», repitió María con igual firmeza. «Ese dinero es suyo.
Es su seguridad, su futuro. No lo regale así nomás. Elena sintió cómo las lágrimas volvían a sus ojos. Entonces déjenme quedarme aquí, dijo. Déjenme quedarme con ustedes. Les pagaré por hospedaje. Les ayudaré en la casa como pueda. No quiero estar sola otra vez. Por favor. Miguel y María se miraron el uno al otro, comunicándose silenciosamente de la manera en que solo las parejas que han estado juntas por mucho tiempo pueden hacerlo. Finalmente, ambos asintieron. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, dijo María con una sonrisa cálida, pero no como inquilina que paga, como familia, repitió Miguel. Nuestra hija se fue a la universidad hace años y no regresó. Esta casa se siente demasiado vacía sin ella. Nos haría felices tenerte aquí. Elena finalmente se permitió sonreír, una sonrisa genuina que iluminó su rostro arrugado. Por primera vez en años, sentía que había encontrado un lugar donde pertenecía. Los meses pasaron y Elena floreció bajo el cuidado de Miguel y María. Ayudaba en la casa tanto como su cuerpo anciano se lo permitía. Cocinaba con María, aprendiendo nuevas recetas y enseñando las suyas propias. Se sentaba con Miguel en el porche por las tardes, viendo la puesta del sol sobre los campos. Se sentía en paz, algo que no había sentido en mucho tiempo. Pero el pasado no estaba listo para dejarla ir. 3 meses después de su llegada al rancho, Miguel regresó del pueblo con noticias inquietantes. Elena, dijo con expresión seria, vi algo en el periódico del pueblo. Tus hijos están buscándote. El corazón de Elena se hundió. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Miguel le mostró el periódico. En la sección de personas desaparecidas había una fotografía de Elena, aunque era una foto vieja, de cuando era más joven. El titular decía: familia busca desesperadamente a madre anciana desaparecida. Elena leyó el artículo con manos temblorosas. Sus 3 hijos habían reportado su desaparición a la policía 2 semanas después de abandonarla. Alegaban que la habían dejado en un hogar de ancianos, pero que ella había huido durante la noche. Estaban ofreciendo una recompensa de $50,000 por información que llevara a su paradero. $50,000, murmuró Elena con amargura. ¡Qué generosos! Están dispuestos a pagar $50,000 para encontrarme cuando tienen 4,200,000 esperándolos si me encuentran. ¿Crees que saben del dinero?, preguntó María, quien había estado leyendo por encima del hombro de Elena. No lo sé, respondió Elena. Pero hay algo más en esto. Mencionaste que querían vender mi casa. Si alguien reporta que estoy viva y en otra parte, no pueden declararme muerta y tomar control de la casa tan fácilmente. Miguel frunció el ceño. ¿Qué quieres hacer? Elena pensó durante un largo momento. Podría esconderse, seguir viviendo aquí en el rancho bajo un nombre falso, pero eso significaría vivir con miedo constante, mirando por encima del hombro, siempre esperando el día en que sus hijos aparecieran. Quiero justicia, dijo finalmente, con una voz que sonaba más fuerte y decidida de lo que se había sentido en años. Quiero que paguen por lo que me hicieron, y creo que sé exactamente cómo hacerlo. Durante los siguientes días, Elena, con la ayuda de Miguel y María, elaboró un plan. Primero, fue al pueblo más cercano y habló con la policía, contándoles toda la verdad sobre lo que sus hijos le habían hecho. Presentó una denuncia formal por intento de homicidio y abandono de persona vulnerable. El detective asignado al caso, un hombre mayor llamado Detective Vargas, la escuchó con expresión cada vez más sombría. Señora Morales, dijo cuando ella terminó su historia, lo que me está describiendo son crímenes muy serios. Si sus hijos realmente la abandonaron en el desierto con la intención de que muriera, estamos hablando de intento de asesinato. Es exactamente lo que hicieron, confirmó Elena con firmeza. Y puedo probarlo. Elena explicó que, aunque estaba desvanecida durante gran parte del tiempo, recordaba claramente las palabras que sus hijos habían dicho. Recordaba cómo Patricia había dicho que sería más fácil para todos si moría.
Recordaba cómo Sebastián había dicho que podían dividir el dinero de la venta de la casa sin ella. «Necesitaré que venga a la estación a hacer una declaración formal», dijo el detective Vargas, «y haremos que un médico examine y documente sus lesiones. Las quemaduras del sol, las ampollas en los pies, todo servirá como evidencia». Elena hizo todo lo que el detective pidió. Se sometió a exámenes médicos que documentaron cada moretón, cada quemadura, cada señal de su terrible experiencia. El doctor que la examinó declaró que sin la intervención de Miguel, Elena habría muerto en 24 horas. El detective Vargas también fue al rancho y habló con Miguel, quien dio su testimonio sobre el estado en que había encontrado a Elena. La fotografió en el lugar exacto donde la había encontrado, mostrando cuán remoto y desolado era el área. «Tienen un caso muy sólido», le dijo el detective a Elena, «pero necesito advertirle, esto va a ser muy difícil emocionalmente. Sus hijos van a negar todo. Van a intentar hacerla parecer como una anciana confundida con demencia. Van a contratar abogados caros. ¿Está segura de que quiere pasar por esto?» Elena miró al detective directo a los ojos. «Estoy absolutamente segura. Lo que me hicieron fue imperdonable. Merezco justicia y ellos merecen ser castigados. Entonces procederemos», dijo el detective Vargas con un asentimiento de aprobación. «Pero primero, necesitamos traer a sus hijos para interrogatorio. ¿Estaría dispuesta a confrontarlos?» Elena pensó en ello. La idea de volver a ver a Rodrigo, Patricia y Sebastián la aterrorizaba, pero también la energizaba. Quería verles las caras cuando descubrieran que había sobrevivido. Quería que supieran que no podrían escapar de lo que habían hecho. «Sí», dijo con determinación, «estoy lista para confrontarlos». El detective Vargas organizó todo cuidadosamente. Contactó a los 3 hijos de Elena bajo el pretexto de tener información sobre su madre desaparecida. Les pidió que vinieran a la estación de policía para una actualización sobre la investigación. Rodrigo, Patricia y Sebastián llegaron a la estación 3 días después, todos vestidos apropiadamente afligidos, con expresiones de preocupación practicadas en sus rostros. Entraron juntos a la sala de interrogatorio, esperando recibir noticias sobre su amada madre. Lo que no esperaban era encontrar a Elena sentada allí, viva, mirándolos con ojos que ardían con una mezcla de dolor y furia justificada. El shock en sus rostros fue absoluto. Rodrigo se quedó paralizado en la puerta, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Patricia dio un paso atrás, su rostro perdiendo todo su color hasta quedar blanco como papel. Sebastián simplemente se quedó mirando, incapaz de procesar lo que estaba viendo. «¡Mamá!», finalmente exclamó Rodrigo, recuperando la compostura lo suficiente como para actuar. «Gracias a Dios estás viva. Hemos estado tan preocupados buscándote por todas partes». «Silencio», interrumpió el detective Vargas fríamente. «Siéntense, los 3». Los 3 hijos se sentaron lentamente en las sillas frente a Elena, sus ojos moviéndose nerviosamente entre ella y el detective. «Su madre tiene algo que decirnos sobre el día de su desaparición», dijo el detective Vargas. «O más exactamente, sobre el día en que ustedes intentaron asesinarla». «¿Qué?». Patricia se puso de pie de un salto. «Eso es ridículo. Nosotros nunca». «Siéntese», ordenó el detective. Patricia obedeció, pero sus ojos brillaban con pánico apenas contenido. Elena los miró a cada uno lentamente. Rodrigo, con su traje caro que no podía ocultar el sudor que comenzaba a formarse en su frente. Patricia con su ropa de diseñador y su maquillaje perfecto que no podían esconder el miedo en sus ojos. Sebastián, con su expresión de suficiencia que se desmoronaba más con cada segundo que pasaba. 24 de julio, comenzó Elena con voz clara y firme. «Ustedes 3 vinieron a mi casa. Me dijeron que me llevarían a un hogar de ancianos. Me hicieron empacar una maleta. Me metieron en el automóvil». «Sí, exacto», intervino Rodrigo rápidamente.
La llevamos a un hogar de ancianos muy bonito, pero ella se escapó durante la noche y... Déjela terminar, gruñó el detective Vargas. Elena continuó, su voz nunca vacilando. Pero no me llevaron a ningún hogar de ancianos. Me llevaron al desierto, a una carretera abandonada en medio de la nada, y allí me dejaron para morir. Eso es una locura, mamá, dijo Sebastián con una risa nerviosa que sonaba falsa. Estás confundida. Probablemente el calor te afectó la memoria, la edad a veces. No estoy confundida, cortó Elena con frialdad. Recuerdo cada palabra que dijeron. Patricia, me dijiste que sería más fácil para todos si moría. Sebastián, hablaste sobre dividir el dinero de la venta de mi casa. ¿Y tú, Rodrigo? Elena se detuvo, mirando a su hijo mayor con lágrimas en los ojos, pero con voz firme. Tú me dijiste que yo era una carga. Me dijiste que la gente usa a quien es útil y descarta a quien ya no lo es. Los tres hermanos se miraron entre sí con pánico creciente. Las actuaciones de preocupación filial habían desaparecido por completo, reemplazadas por miedo y ira. Ella está inventando todo, dijo Patricia desesperadamente, mirando al detective Vargas. Es una anciana. Probablemente tiene demencia o Alzheimer. No pueden creer. Tenemos evidencia médica que muestra que la señora Morales estaba severamente deshidratada cuando fue encontrada, interrumpió el detective Vargas. Tenía quemaduras graves del sol y ampollas sangrantes en los pies, consistentes con caminar largas distancias bajo el sol del desierto. El médico que la examinó dijo que sin intervención habría muerto en 24 horas. Pero, eso no prueba que nosotros, comenzó Rodrigo. También tenemos el testimonio del hombre que la encontró, continuó el detective. Miguel Herrera. Él encontró a su madre en un área extremadamente remota, a kilómetros de cualquier civilización, sin agua, sin refugio. ¿Cómo creen ustedes que llegó allí? Se desorientó, ofreció Sebastián débilmente. Salió del hogar de ancianos, se perdió. No hay ningún hogar de ancianos en un radio de 150 kilómetros del lugar donde fue encontrada, respondió el detective Vargas con frialdad. Lo verificamos. El silencio que siguió fue pesado. Los tres hijos ya no sabían qué decir, qué mentira inventar. Sus rostros mostraban claramente su culpa. Elena se levantó lentamente de su silla. A pesar de su edad, a pesar de todo lo que había pasado, en ese momento se veía más alta, más fuerte, más digna que sus tres hijos juntos. Quiero que sepan algo, dijo con voz que resonaba con autoridad. Durante 72 años, viví mi vida tratando de ser una buena persona. Fui una buena esposa para su padre. Trabajé hasta el agotamiento para darles todo lo que necesitaban. Pasé hambre para que ustedes pudieran comer. Lloré en secreto para que ustedes no tuvieran que preocuparse. Los amé incondicionalmente, sin pedir nada a cambio, excepto que me amaran también. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena, pero su voz nunca flaqueó. Y ustedes me pagaron intentando matarme. Me abandonaron en el desierto como si fuera basura. Me dejaron para morir sola, asustada, en agonía, todo porque era una carga, porque era más fácil que yo desapareciera. Patricia comenzó a llorar, pero Elena sospechaba que eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento genuino. Pero sobreviví, continuó Elena. Sobreviví porque extraños completos me mostraron más amor y compasión en un día de lo que ustedes me mostraron en años. Sobreviví porque encontré a personas que me recordaron que todavía vale la pena vivir, que todavía merezco amor y respeto. Elena se inclinó hacia adelante, mirando a cada uno de sus hijos directamente a los ojos. Y ahora enfrentarán las consecuencias de sus acciones, no porque quiera venganza, sino porque merecen responder por lo que hicieron. Y porque quiero que cualquier otra persona anciana que esté siendo abusada o abandonada por su familia sepa que no tiene que aceptarlo en silencio. Se volvió hacia el detective Vargas.
Quiero presentar cargos formales contra los tres. Intento de asesinato, abandono de persona vulnerable, abuso de anciano, cualquier cargo que aplique. El detective Vargas asintió. Ya tenemos suficiente para arrestarlos ahora mismo. Rodrigo Morales, Patricia Morales, Sebastián Morales están bajo arresto por intento de asesinato y abandono de persona vulnerable. Tienen derecho a permanecer en silencio. Lo que siguió fue caótico. Patricia comenzó a sollozar histéricamente. Sebastián gritó que esto era un error, que era injusto. Rodrigo intentó mantener la compostura, pero Elena podía ver el pánico en sus ojos mientras los oficiales los esposaban. «Mamá, por favor», gritó Sebastián mientras lo llevaban fuera. «No hagas esto, somos tu familia». Elena no respondió. Simplemente los observó ser llevados, sintiendo una extraña mezcla de tristeza por lo que podría haber sido y satisfacción por la justicia que finalmente se estaba sirviendo. Cuando se fueron, Elena se dejó caer en su silla, sintiéndose exhausta pero aliviada. El detective Vargas se sentó a su lado. «Hizo lo correcto», le dijo suavemente. «Sé que no fue fácil». «No», admitió Elena. «Nunca es fácil enviar a tus propios hijos a la cárcel. Pero tampoco fue fácil que intentaran matarme». El caso de Elena Morales contra sus tres hijos se convirtió en noticia nacional. Los periódicos publicaron titulares sensacionalistas. «Hijos abandonan a madre anciana en el desierto. Anciana sobrevive a intento de asesinato por parte de su familia. La codicia lleva a tres hermanos a intentar matar a su madre». La historia resonó profundamente con el público. Las personas estaban horrorizadas por lo que los hijos de Elena habían hecho. Las redes sociales explotaron con indignación. Organizaciones de derechos de los ancianos tomaron el caso como un ejemplo de por qué se necesitaban leyes más estrictas contra el abuso de ancianos. Los abogados de Rodrigo, Patricia y Sebastián intentaron crear una defensa basada en alegaciones de que Elena tenía demencia y había inventado toda la historia, pero la evidencia en su contra era abrumadora. Los exámenes médicos mostraban claramente que Elena tenía todas sus facultades mentales intactas. El testimonio de Miguel era inquebrantable. Las fotografías del lugar donde había sido encontrada mostraban cuán imposible habría sido para ella llegar allí por su cuenta. Además, los investigadores descubrieron que los tres hermanos tenían serios problemas financieros. Rodrigo estaba al borde de la bancarrota, con deudas de juego que superaban los $200,000. Patricia había maximizado sus tarjetas de crédito, manteniendo un estilo de vida lujoso que no podía pagar. Sebastián debía meses de hipoteca y estaba a punto de perder su casa. Todos tenían motivo para querer que Elena muriera. Podrían heredar y vender su casa, dividir las ganancias, resolver sus problemas financieros. El juicio duró 3 semanas. Elena tuvo que sentarse en el estrado y relatar su terrible experiencia una y otra vez. Tuvo que soportar a los abogados defensores intentando pintarla como una anciana confundida que malinterpretó las buenas intenciones de sus hijos. Pero ella se mantuvo firme, respondió cada pregunta con claridad y dignidad, miró al jurado a los ojos y les contó la verdad con una voz que nunca tembló. Miguel también testificó, describiendo el estado en que había encontrado a Elena. «Nunca olvidaré esa imagen», dijo con voz emocionada. «Una mujer anciana, tirada en el suelo bajo el sol abrasador, más muerta que viva. Si hubiera pasado por allí 1 hora más tarde, habría sido demasiado tarde». Los médicos testificaron sobre las lesiones de Elena, confirmando que eran consistentes con abandono en condiciones extremas. Los expertos en clima testificaron sobre las temperaturas del desierto ese día, que habían alcanzado los 43 grados Celsius. Y finalmente, el testimonio más condenatorio vino de una fuente inesperada. La señora Martínez, la vecina de Elena, que había presenciado cuando los 3 hijos recogieron a su madre ese día fatal. «Los vi llegar.
testificó la señora Martínez con lágrimas en sus ojos, y pensé que algo estaba mal. Elena estaba llorando. La maleta que cargaban era tan pequeña, y ninguno de ellos la abrazó o la consoló. La trataron como si fuera un objeto que tenían que mover de un lugar a otro. El jurado deliberó durante solo 6 horas antes de regresar con un veredicto. Culpables de intento de asesinato en segundo grado, abandono criminal de persona vulnerable y abuso de anciano. El juez, una mujer mayor con expresión severa, miró a Rodrigo, Patricia y Sebastián con profundo disgusto. En mis 30 años como jueza, he visto muchos casos terribles, dijo, pero pocos me han afectado tan profundamente como este. Ustedes 3 tomaron a la mujer que les dio vida, que los crió, que sacrificó todo por ustedes y la abandonaron en el desierto para morir, no por defensa propia, no porque ella fuera una amenaza, sino por pura codicia y conveniencia. El juez hizo una pausa, mirando a cada uno de ellos. Rodrigo Morales, lo sentenció a 20 años de prisión. Patricia Morales, 18 años. Sebastián Morales, 16 años. Además, cada uno de ustedes pagará $50,000 en restitución a su madre por su dolor y sufrimiento. Los sollozos de Patricia llenaron la sala del tribunal. Sebastián maldijo y tuvo que ser retenido por los oficiales. Rodrigo simplemente cerró los ojos, derrotado. Elena los observó ser llevados, sintiendo, no alegría, exactamente, pero sí un sentido de cierre. Justicia había sido servida. Sus hijos pagarían por lo que habían hecho. Después del juicio, la vida de Elena cambió de maneras que nunca había imaginado. Su historia inspiró a incontables personas mayores que habían sido víctimas de abuso por parte de sus familias a hablar. Recibió miles de cartas de apoyo de todo el país. Organizaciones de ancianos le pidieron que hablara en conferencias, compartiendo su historia como una forma de crear conciencia. Pero lo más importante, Elena finalmente se sintió libre para vivir su vida en sus propios términos. Se quedó viviendo en el rancho con Miguel y María, quienes se habían convertido en la familia que ella siempre había deseado tener. Juntos cuidaban de los animales, cocinaban comidas deliciosas, jugaban cartas por las noches, reían por cosas tontas. Era una vida simple, pero llena de amor genuino. Con parte del dinero de Roberto, Elena hizo algunas mejoras al rancho. Renovaron el granero que se estaba cayendo, compraron algunos caballos nuevos, actualizaron la cocina de María, pero la mayoría del dinero Elena lo guardó, siguiendo el consejo de Roberto de usarlo sabiamente. También estableció un fondo para ayudar a otros ancianos en situaciones de abuso. Trabajó con abogados para crear la Fundación Elena Morales, dedicada a proporcionar recursos legales, refugio y apoyo a personas mayores que estaban siendo maltratadas por sus familias. Si mi terrible experiencia puede ayudar a salvar aunque sea a una persona de pasar por lo que yo pasé, dijo Elena en una entrevista, entonces todo habrá valido la pena. Un año después del juicio, en una tarde tranquila de otoño, Elena estaba sentada en el porche del rancho con Miguel y María, viendo el sol ponerse sobre los campos dorados. Las hojas de los árboles habían comenzado a cambiar de color, creando un paisaje de naranjas, rojos y amarillos. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Elena pensativamente. Después de todo lo que pasó, no me arrepiento de nada. María levantó la vista de su tejido con sorpresa. ¿Cómo puedes decir eso, Elena? Tus hijos intentaron matarte. Lo sé, respondió Elena. Y eso fue horrible. Pero si no lo hubieran hecho, nunca habría terminado aquí. Nunca los habría conocido a ustedes 2. Nunca habría descubierto que todavía podía ser feliz, que todavía podía sentirme amada y valorada. En un sentido extraño, me liberaron. Miguel, que había estado en silencio hasta ese momento, habló. Eso requiere de una fortaleza increíble, Elena. Encontrar algo positivo en medio de tanta traición y dolor. Elena sonrió, arrugando aún más las esquinas de sus ojos.
Cuando tienes 72 años y sobrevives a ser abandonada en el desierto, desarrollas una perspectiva diferente sobre lo que realmente importa en la vida. ¿Y qué es lo que realmente importa?, preguntó María con curiosidad. Elena pensó por un momento, mirando el hermoso atardecer. El amor importa, dijo finalmente, pero no el amor que das esperando algo a cambio. El amor genuino, incondicional, el tipo de amor que ustedes me han mostrado. La bondad importa, la compasión importa. Vivir cada día con integridad y dignidad importa. Hizo una pausa, sintiendo cómo las lágrimas se formaban en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de dolor. Y la familia importa, continuó, pero no necesariamente la familia de sangre. La familia son las personas que están a tu lado cuando nadie más lo está. Las personas que te valoran por quien eres, no por lo que puedes darles. Ustedes dos son mi familia ahora, más de lo que mis hijos por sangre alguna vez fueron. María dejó su tejido y cruzó el porche para abrazar a Elena. Miguel se unió y los tres se quedaron así, abrazados, mientras el sol terminaba de ponerse. No muy lejos de allí, en una prisión de máxima seguridad, Rodrigo Morales estaba sentado en su celda, mirando las paredes grises. Había perdido todo, su casa, su trabajo, su reputación, su libertad. ¿Y todo por qué? Por codicia. Por creer que su madre no valía el esfuerzo de amarla. En una prisión para mujeres, Patricia lloraba todas las noches, no por lo que le había hecho a su madre, sino por todo lo que había perdido. Su vida perfecta, su apariencia cuidadosamente construida, su estatus social, todo desaparecido. Y en otra instalación correccional, Sebastián se había vuelto amargado y resentido, culpando a todos menos a sí mismo por su situación. Si mamá no hubiera presentado cargos, decía constantemente, todo estaría bien. Ninguno de los tres había aprendido realmente la lección. Ninguno comprendía verdaderamente la magnitud de lo que habían hecho, y esa era la tragedia más grande de todas. Pero Elena ya no pensaba en ellos. Había hecho las paces con el hecho de que algunas personas simplemente no pueden o no quieren cambiar. Había aprendido que no podía salvarlos o amarlos lo suficiente como para convertirlos en las personas que ella había esperado que fueran. Todo lo que podía hacer era vivir su propia vida de la mejor manera posible, rodeada de personas que genuinamente la amaban y la valoraban. Y así, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno sobre el rancho, Elena Morales, una mujer de 72 años que había sobrevivido a lo peor que la vida y su propia familia le había lanzado, se sintió genuinamente feliz, porque al final había descubierto algo que sus hijos nunca entenderían, que el verdadero valor de una persona no está en su utilidad o en lo que puede dar materialmente, sino en la bondad de su corazón, en su capacidad de amar incluso después de haber sido lastimada, y en su fuerza para seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Y esa era una lección que valía más que los $4.200.000 escondidos en su maleta. Valía más que todas las riquezas del mundo. ¿Te ha conmovido la historia de Elena? Si es así, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más historias que tocan el corazón. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla para continuar descubriendo historias reales que te harán reflexionar sobre el verdadero significado del amor y la familia. Tu apoyo significa todo para nosotros y nos ayuda a seguir compartiendo estas historias tan importantes. Nos vemos en el próximo video.